Seguro que has oído, hola, hablar muchísimas veces de que cuando sube el voltaje baja la intensidad. Y es cierto, pero no es cierto del todo. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas. Aquí tenemos un circuito con una resistencia que consume 10 ohmios. Y tenemos un generador, una fuente de alimentación que suministra 230 voltios al circuito. Y aquí aplicamos la ley de Ohm. Y vamos a ver lo que habíamos hablado la otra vez. La diferencia entre directamente proporcional e inversamente proporcional. Aquí vamos a calcular la intensidad y vemos que aplicando 230 voltios que nos suministra la fuente de alimentación y la resistencia que consume 10 ohmios. Acordémonos que es con la letra omega. Y en honor a George Simon Ohm, que nos da un resultado de 23 amperios. Voltaje dividido entre resistencia es 23 amperios. La resistencia, acordémonos que es la oposición de un material al paso de la corriente. Ahora ya no vamos a hablar de fluido eléctrico, porque no es fluido eléctrico. ¿Es real la intensidad que medimos y su valor? Pues no es real. Y te comento el porqué. Análisis directamente proporcional. Como explicábamos, directamente proporcional. Intensidad por voltaje nos da un trabajo que se mide en la electricidad en vatios. Vatios, y si medimos lo que es la energía, lo medimos por unidad de tiempo. Kilovatios hora, vatios minutos, etc. Siempre tiene que haber una vertiente de un trabajo que se realiza en un tiempo determinado y cuál es el resultado de ese trabajo. Y volvamos al análisis directamente proporcional. Si sube la tensión, sube la intensidad. Por ejemplo, en este caso, si subimos a 460 voltios, arriba cambiamos los 230 por 460 y la seguimos con la misma resistencia que se opone al paso de la corriente eléctrica con 10 ohmios, nos va a dar una intensidad de 46 amperios. ¿Qué quiere decir? Si subimos el voltaje, sube la intensidad. Qué curioso cuando nos han enseñado que a mayor voltaje, menos la intensidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues muy fácil. Vamos a ver qué pasa inversamente. El análisis inverso. Inversamente proporcional. Si aumentamos la resistencia a 20 ohmios y dejamos el voltaje en 230, entonces la intensidad sí baja. Vemos aquí en la fórmula 230 voltios con una resistencia de 20 ohmios nos da 11,5 amperios. ¿Qué se llama? ¿Cómo se denomina esto en la electricidad? Dependencia de voltaje no lineal. ¿Por qué? En el transporte, en el fluido eléctrico, en las torres de alta tensión, en las centrales de generación y en los transformadores de potencia, realmente hay una variante. Y esa variante que hace que el voltaje sea inversamente, o sea, cuando aumentamos el voltaje, la intensidad baje para que su transporte sea mucho más fácil, tenemos que meter por medio de la resistencia una oposición al paso de la corriente eléctrica. En realidad, si medimos dos veces en un circuito eléctrico la intensidad con un polímetro, con una pinza perimétrica, nos va a dar, vamos a medirlo por ejemplo 20 veces, nos va a dar 20 valores diferentes. ¿Por qué? Porque el circuito está sometido en todo tiempo a efecto Joule, temperatura ambiente, temperatura interior del circuito, resistencia, que recordemos que es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente, y sobre todo la fabricación y la calidad de esos materiales que están sometidos al paso del fluido eléctrico, de la corriente, perdón. Entonces, pues nos va a dar 10 medidas, 15 medidas que midamos independientes. Cuanto más elementos metamos en el circuito, más va a variar la intensidad y más valores nos va a dar constantemente. Por eso
el valor más cercano se mide en el tiempo, en el minuto, en el tiempo. Tiempo real, momento eléctrico, lo que denominamos momento eléctrico. O sea, yo llego y mido ahora, clac, y me da una medida. Pero llego en otro momento y mido y me va a dar otra medida. ¿Por qué? Porque cada momento eléctrico está sometido a variantes diferentes, muy semejantes en sí y con pocas variaciones, en base a la cantidad de componentes que tengamos. En realidad, la intensidad de 10 amperios es un valor aproximado en este caso. Y la de 20 amperios también es un valor aproximado en este caso, porque siempre depende de cuántos elementos tenga ese circuito. Aparte, los valores de intensidad y de resistencia, como decimos, son variables en base a todos estos elementos, a todo lo que tenga un circuito. ¿Y cuál es lo más interesante de todo? Que una resistencia se opone al paso del flujo, del flujo, al paso, bueno, vamos a llamarlo flujo eléctrico. Sí, flujo eléctrico que también conlleva un flujo magnético, un campo magnético de al, al paso de la intensidad y al atravesar un circuito de un punto A hasta un punto B. La resistencia, la principal función de una resistencia es reducir la corriente o dividir el voltaje. Y esto depende de cómo se ponga. O sea, su principal función es controlar la intensidad y controlar el voltaje. Pero en, lo, en el suministro, en la distribución de la energía eléctrica a grandes distancias, la resistencia es un valor muy importante. ¿Por qué? Porque la resistencia es la que va a hacer que la intensidad baje. A mayor voltaje, menor intensidad. ¿Por qué? Porque hay una posición. Y una posición, recordemos que no solo la distancia del cable, la caída de tensión, ya hablaremos de lo que es la caída de tensión con mucho y calcularemos en dónde se produce, en qué momento se puede producir en base a una intensidad, a un voltaje y a una rotura del conductor. Pero ten en cuenta que la resistencia se utiliza o para reducir la intensidad o para aumentar el voltaje. Esas son las funciones. Para poder tener, entre otras, bueno, las dos principales. Para poder tener controlados nuestros circuitos eléctricos en base al resultado que queremos obtener. Siempre se dice, cuanto mayor voltaje, menor intensidad. En el transporte sí. ¿Pero por qué? Porque hay una resistencia. Si tuviésemos un circuito eléctrico puro en el que no hubiese la resistencia fuese cero, la intensidad y el voltaje serían proporcionales. Cuanto mayor voltaje, mayor intensidad. Necesitaríamos más fuerza para empujar esa cantidad de electrones. Por eso necesitamos controlar los circuitos a través de una resistencia. Una resistencia nos ayuda a que los picos, las subidas de intensidad sean controlables. Y lo veremos en el tema de motores, que hoy en día se utilizan los reóstatos o resistencias variables, incluso los variadores de frecuencia, pero con la resistencia lo que tratamos de hacer es, a través de cálculos, contener la resistencia en unos valores determinados para que en el arranque de los motores, que se suele ser unas 2,5 veces la intensidad nominal del circuito, y del circuito del motor, pues esta se suele multiplicar. O sea, si yo tengo 20 amperios, pues tendremos 2,5 veces 20 amperios en el arranque, sube y baja, otra vez, hasta establecerse en esos valores. Pero veremos que durante todo el momento en el que está girando, esa intensidad está variando y ese voltaje también va a estar fluctuando. Por eso es tan importante la resistencia para controlar las intensidades y los voltajes. Y hasta aquí la clase de hoy. Le sacaremos una foto para que la tengamos y la colgaremos. Y no olvides preguntarme tus dudas, que te las contestaré encantado. Nos vemos.